En el día de hoy voy a tener la consagración de los agentes de pastoral penitenciaria de la diócesis y la renovación de aquellos agentes que se han consagrado en años anteriores dentro de esta pastoral. Yo quisiera hacer referencia precisamente hoy a esta realidad de nuestra vida eclesial diocesana, la pastoral penitenciaria. Hay que decir que, en primer lugar, tenemos que remitirnos al mismo Evangelio, cuando el Señor nos ha dicho en el juicio final esta expresión: estuve preso y me visitaste. Efectivamente, todos nuestros hermanos que están en prisión, aún siendo culpables, pero también sabiendo que muchos de ellos son inocentes, son hermanos nuestros, son hijos del mismo Dios, son quizá hijos pródigos que en un momento dado se fueron de la casa del Padre, como aquel hombre de la parábola evangélica, y despilfarraron todos sus bienes y olvidaron todo lo que habían recibido en la casa del Padre, pero que ahora están en una situación realmente de opresión, en una situación de alejamiento de sus familias, viviendo condiciones inhumanas. Yo creo que todos nosotros hemos visto en estos tiempos estas tomas que se hacen a veces en noticieros de televisión de la situación inhumana en la que se vive en muchas de las cárceles, en un hacinamiento peor que si fueran animales realmente. Muchos de ellos jóvenes, sometidos quizá a condiciones degradantes que los pueden llevar a sumirse más en la droga, en vicios, y muchas veces las cárceles se van volviendo escuelas de delitos, en vez de ser escuelas de rehabilitación social. Tenemos que decirlo con dolor, la mayor parte de las cárceles son escuelas de delincuencia, tanto que muchas veces también las noticias nos sorprenden cuando nos dicen: fue asesinada una persona, hace 15 días había salido de la cárcel y ya estaba de nuevo delinquiendo. A veces porque no encuentran ninguna otra alternativa laboral, porque haber estado en la cárcel los marca, se vuelve un estigma para ellos, que los condena ya de por vida. Y cuando los condenan de por vida, pues lógicamente solo encuentran en la delincuencia el medio para tratar de subsistir, aún arriesgando su propia vida. Pero muchas veces es porque lo que han aprendido en la cárcel es eso. No saben nada más que eso, que delinquir. Pues bien, por eso la Iglesia nunca se puede quedar tranquila ante los hermanos que están en prisión. Aquí en Valledupar tenemos concretamente 2 cárceles, ¿no? En las cuales hay centenares y centenares de personas, algunas de nuestra misma región, otras venidas de otros lugares del país. Pero siempre hay que decir, son hermanos nuestros, hermanos en Cristo, hermanos que han cometido quizá un error, un pecado, ciertamente, en otros casos que han sido condenados injustamente porque también lo hay, pero son hermanos. Por eso la Iglesia organiza lo que llamamos la pastoral penitenciaria católica. Concretamente aquí en la diócesis tenemos 2 sacerdotes, capellanes de cárceles y al mismo tiempo otros que los colaboran. Pero ellos no podrían hacer mayor cosa si no tuvieran la colaboración de un buen grupo de laicos. Gracias a Dios hay muchos laicos que se han sentido el llamado del Señor a tratar, a trabajar por aquellos hermanos que están encarcelados. Y hoy, como les decía ahora al comienzo, hoy precisamente consagraré en la parroquia de Nuestra Señora del Candelaria de Villamiriam un grupo de laicos, hombres y mujeres, que quieren consagrarse a colaborar en la pastoral penitenciaria católica, y al mismo tiempo otros que van a renovar su consagración. Cada año en el mes de noviembre hacemos esta consagración y la renovamos. Pues bueno, yo quería presentarles hoy esto. Es una realidad de la vida de la diócesis, es una de nuestras pastorales, y que no se detiene solamente en los internos, en las personas que están presas. Tenemos que pensar en las familias de ellos. Muchas veces las familias prolongan ciertamente en libertad todo el sufrimiento de los que están en las cárceles. Son sus padres, muchas veces son también sus madres, y las familias quedan en situaciones bastante difíciles. Por eso también ese trabajo con las familias de quienes están, igualmente con los guardianes, que cumplen allí una tarea y una misión no ciertamente fácil,
pero que tienen que cumplirla siempre en legalidad y también en el gran respeto que tienen que tener por esos internos que son hijos de Dios, que aunque hayan pecado, tienen una dignidad que debe ser respetada y que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros establecimientos carcelarios se vuelvan verdaderamente centros de rehabilitación y centros también de encuentro con el Señor. Es lo que quiere hacer la pastoral penitenciaria. Oremos por estos hermanos y quiero también agradecerles a ellos todo lo que hacen por los internos que están en los centros de reclusión de nuestra diócesis. Que Dios los bendiga a todos, que Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos, nos ayude a ir abriendo caminos para poder llegar a tantos que están privados de la libertad, para que al salir de allí realmente puedan salir renovados, habiéndose encontrado con el ideal que Cristo formula a cada una de sus vidas cristianas. Dios los guarde a todos. ¿Dónde estamos? Bueno, listo, vamos a dejar aquí hoy, son 3.